Buenos días, jóvenes estudiantes de la unidad curricular bioquímica. Placer saludarles por este medio. Le habla el profesor ingeniero Osman Brelu. El día de hoy quiero apoyarles con la construcción del conocimiento en base a moléculas conjugadas. Defino moléculas conjugadas todas aquellas que combinan covalentemente dos o más moléculas de distinta naturaleza química. Tengo como principales ejemplos de moléculas conjugadas a los nucleócidos, los nucleótidos, los glucoconjugados. Cuando hablo de glucoconjugado es combinación covalente de cualquier carbohidrato con proteínas y lípidos. Le menciono esto porque los lipoconjugados los aparto para el estudio y la mayor comprensión. Y por último tenemos las vitaminas y coenzimas, que son una serie de moléculas más complejas, pero que también comportan diferentes moléculas de distinta naturaleza química. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que son las principales moléculas conjugadas. Hay muchas otras, pero estas reúnen y engloban un gran número de ellas. Bien, su importancia biomédica es amplia, no solamente por la distribución celular o la ubicación celular de estas series de moléculas, sino con su importancia en lo que tiene que ver en muchos procesos fisiológicos, como la traducción de señales, el metabolismo energético, sino también desde el punto de vista estructural, que es el más amplio. Forma parte del tejido, forma parte de la membrana plasmática, eh, están como grandes superestructuras de otros tipos de organismos, no solamente humanos, etc. Entonces su importancia biomédica es muy amplia y eso nos da bases para seguirlo estudiando. Inclusive se continúan con estudios sobre esta serie de moléculas, sobre todo lo que tiene que ver con las glucoproteínas, que todavía no se ha elucidado suficientemente bien lo que es su principal papel dentro del organismo humano. Aquí tenemos algunos ejemplos de representaciones de estas moléculas conjugadas. Tenemos a los nucleócidos, perdón, aquí. Tenemos los nucleócidos, tenemos los nucleótidos, que básicamente los nucleótidos es un fosfoéster de los nucleócidos. Aquí tenemos un ejemplo de una glucoproteína que se llama glucoproteína anticongelante. Fíjense, tiene dos naturalezas químicas, una cadena polipeptídica y un disacárido. Por aquí también tenemos otro ejemplo, este proteoglucano que se llama agregado, que tiene esta forma y que lo encontramos en la membrana plasmática celular. También en la pared celular de las bacterias conseguimos esta estructura compleja que se llama mureína. Como ejemplo de lipoproteína tenemos esta molécula de una densidad baja, pero que portan diferentes moléculas, no solamente lipídicas, sino proteínas, es decir, tiene unión covalente con proteínas. Entonces esto es a grandes rasgos un ejemplo de esas principales moléculas en su forma representativa. Bien, vamos a estudiar el primer grupo de moléculas, que son los nucleócidos. Los nucleócidos son derivados de los carbohidratos. Estas moléculas están vinculadas a procesos fisiológicos como la traducción de señales y la fosforilización oxidativa. Básicamente o estructuralmente son unos compuestos que tienen dos formas distintas de naturaleza química, pero están unidos covalentemente. Veamos su papel funcional. Son principales elementos de traducción de energía, bien sea como intermediarios de esos procesos o la interconvención metabólica. Y por último, la fosforilización oxidativa, que es el paso de esos electrones a través de las distintas membranas de los espacios celulares. Estructuralmente hablando, se definen como aquellos compuestos donde una base es púrica y pirimidínica. Por supuesto, me detengo aquí un momento para explicar lo que son las bases púricas y pirimidínicas. Son aquellas bases que conocemos de biología, que son las que pertenecen a los ácidos nucleicos, sobre todo el ácido desoxirribonucleico,
que son adenina, guanina, citosina, timina y uracilo en el caso del ácido ribonucleico. ¿De dónde derivan ellos? De estas dos moléculas que estamos viendo. Estas moléculas heteroatómicas heterocíclicas, ya que se llaman purina y pirimidina. Fíjense, la purina comporta, aparte, como la mayoría de las moléculas orgánicas, átomos de carbono, también átomos de nitrógeno. Por eso se le llama heteroatómica. El caso de la purina, que porta 9 átomos de nitrógeno y el resto son bases de carbono. El caso de la pirimidina porta 2 átomos de nitrógeno y el resto bases atómicas de carbono. Entonces eso le da una característica especial y una serie de propiedades a esta molécula. De ellas derivan esas bases nitrogenadas que conocemos por biología. Entonces de esas bases púricas y pirimidínicas se enlazan al carbono 1 del azúcar pentosa, que generalmente es el carbono anomérico, en el caso de esas pentosas que les voy a mencionar cuáles son, mediante un enlace beta-N-glucosídico. Esos nucleósidos comportan la pentosa, ribosa o desoxirribosa, como la conocemos más específico, la 2-desoxirribosa. Ese enlace casi siempre es con el nitrógeno 1 en el caso de las bases pirimidínicas y con el nitrógeno 9 en el caso de las bases púricas. Estructuralmente así los definimos. Como propiedad a pH fisiológico se encuentra un fenómeno o una capacidad que tienen estas moléculas, sobre todo las bases nitrogenadas, hablo de ello, es el tautomerismo. Tiene dos formas, ceto o enol-ceto, y tiene una forma amina y mina. Otra referencia podríamos decir, tiene un tautómero lactama y un tautómero lactima. Ya vamos a explicar de qué consiste este tautomerismo, de acuerdo al pH. También otra capacidad que presentan estas moléculas, los nucleósidos, es que presentan dos conformaciones debido a la capacidad de conformación o de rotación de ese enlace beta-N-glucosídico, que es la rotación anti y la rotación sin. En los nucleósidos de base pirimidínica predomina la conformación anti. No quiero continuar sin agregarle lo siguiente. Me regreso al tema de las bases púricas y pirimidínicas. De estas bases púricas, de estas moléculas purina y pirimidina, derivan otras bases nitrogenadas, heterocíclicas, igual a ellas. Puedo mencionarle el ácido úrico, el 2,6,8-trioxipurina y la trimetilxantina, mejor conocida como cafeína. Así puedo mencionar la nicotinamina y el ácido nicotínico, que forman parte de unas coenzimas importantes que vamos a visualizar más adelante. Bien, aquí tengo algunos ejemplos de esos nucleósidos. Tengo guanosina y tengo uridina, cuyas bases nitrogenadas son guanina y uracilo. Bien, entonces detallemos estructuralmente esta molécula. Tienen una base nitrogenada, fíjense, una base nitrogenada, una azúcar pentosa. Aquí se realiza, desde el punto de vista de la nomenclatura, una diferenciación en cuanto a los números de átomos que posee la base nitrogenada con respecto al número de átomos de la pentosa. A la pentosa esos números se le coloca un superíndice para denotar o para diferenciarlo del número de átomos de nitrógeno. Bien, entonces entre el nitrógeno 9, que es una base púrica, y el carbono 1, el carbono anomérico de esa pentosa, el glúcido, forma un enlace glucosídico o beta-glucosídico, ya que ese carbono anomérico está en disposición beta. Bien, entonces eso es a grandes rasgos lo que es un nucleósido desde el punto de vista estructural. Las bases nitrogenadas que les mencioné al principio, las pirimidínicas, timina, citosina y uracilo. Las bases púricas, adenina, que es la que tenemos aquí en este compuesto, y guanina. Ya que la base nitrogenada es adenina, el nucleósido recibe el nombre de adenosina. Bien, entonces dependiendo también de que si
la pentosa es ribosa o 2-desoxiderribosa, para determinar o para diferenciar, para denotar de que el azúcar pentosa es desoxirribosa, se le antepone un prefijo al nombre del compuesto, que en este caso sería, de tratarse de desoxiadenosina, que es fácilmente reconocible porque en este número de átomos de carbono 2 posee un ion hidruro, no un hidroxilo o un alcohol. Entonces la molécula se llamaría desoxiadenosina. Y así dependiendo de qué base nitrogenada estamos mencionando. Desoxicistidina, desoxiuridina, etc. Entonces ahí definimos lo que son los nucleósidos. Entonces les mencionaba el tautómero o la disposición lactama y lactima de acuerdo a SPH. Lo vemos aquí de forma amino a forma imino. Cuando hablo de imino, conseguimos o encontramos una forma de esa base nitrogenada o ese nucleósido que es la inosina. Y igual en la situación ceto y la situación enol. Fíjense que son reacciones tautoméricas reversibles, es decir, puede ser imino-amino, puede ser enol, cetol o ceto. Bien, entonces el siguiente grupo son los nucleótidos. Los nucleótidos se definen como un fosfoéster de nucleósido, porque estructuralmente comporta un nucleósido más otra molécula de distinta naturaleza química. Por eso es la definición fosfoéster. En este grupo está una importante molécula que conocemos de hace mucho tiempo, que es la molécula de ATP, que vamos a conocer en específico su nombre químico. Bien, su papel funcional, muy importante, es una serie de moléculas necesarias para el complejo, para el crecimiento, la diferenciación celular, perdón, el metabolismo de energía, la molécula ATP y ADP, y traducción de señales. Por supuesto, como son los bloques de construcción de los ácidos nucleicos, ahí mencionamos la traducción de señal, igual que los nucleósidos. Es decir, cuando menciono que son bloques de construcción de los ácidos nucleicos son polinucleótidos, unidades poliméricas de nucleótidos. Y a su vez también regulan muchas rutas metabólicas, es decir, son reguladores alostéricos. También forman parte de las coenzimas. Estructuralmente, ya les adelanté, son nucleósidos. Fíjense, tiene una base púrica y pirimidínica mediante el enlace beta-N-glucosídico, la pentosa es ribosa desoxirribosa. Y aquí viene la diferencia, se encuentra en un enlace éster en el átomo de carbono 5, 1, 2 o 3 grupos fosfato. Precisamente debido a la presencia de estos grupos fosfatos, estas moléculas tienen la propiedad de ser ácidas. De ahí que se pueda mencionar como ácidos. Así como el ATP, su nombre específico es adenosina 5-trifosfato, también se le puede mencionar como ácido adenílico 5-trifosfato. Otra propiedad que tiene esta molécula, que los enlaces subsiguientes después del fosfoéster o del éster, del segundo y tercer grupo fosfato, es muy lábil y es fosfoanhídrido. Ese enlace fosfoanhídrido es muy lábil, es muy fácil de hidrolizar. Eso le da también la propiedad o ocurre el efecto de una reacción exergónica que libera energía en los procesos metabólicos. A su vez también puede existir la ciclación de ese grupo fosfato, no solamente mediante el enlace éster, sino con un hidroxilo o un alcohol de los otros de los otros átomos de carbono que se encuentran cerca del grupo fosfato. En este caso, uno de esos oxígenos reacciona con el alcohol del carbono 5 y a su vez con el del carbono 3 de la pentosa, resultando en una ciclación. De ahí que esta molécula se llame AMP cíclico. Y aquí otro ejemplo, la guanosina monofosfato cíclica. Estas moléculas se encuentran como segundas señales de los procesos regulados por hormonas. Vamos a entender entonces desde el punto de vista estructural qué son los nucleótidos. Fíjense, básicamente es unos nucleósidos, base nitrogenada, un azúcar pentosa mediante enlace beta-glucosídico y su enlace con el átomo de carbono 5, ese alcohol con un grupo o 2 o 3 fosfatos,
conforma lo que es un nucleótido. Aquí se encuentra un enlace fosfoéster y aquí se encuentran los enlaces fosfoanhídridos. Dependiendo si ese el grupo fosfato es beta o gamma, es decir, el segundo y el tercer grupo de fosfato, son enlaces fosfoanhídridos y estos enlaces son muy lábiles, resultando en un efecto de reacción exergónica que libera una importante cantidad de energía. Por eso que esta molécula que tenemos aquí presente, la adenosina 5-trifosfato, es utilizada orgánicamente o celularmente como la moneda de intercambio metabólico o de energía. Bien, podemos mencionar también que no solamente ese grupo fosfato reacciona con el enlace ester en el carbono 5 de la azúcar pentosa, sino también puede ocurrir raras veces en el 4, pero más que todo en el 3, de ahí que podemos conseguir orgánicamente moléculas como la adenosina 3-trifosfato o difosfato o monofosfato. Desde el punto de vista de nomenclatura no podemos dejar de mencionar que si el azúcar pentosa que conseguimos acá se trate de adenosina, perdón, de desoxirribosa, entonces el compuesto se llamaría desoxiadenosina 5-trifosfato. Puedo mencionarles algunos nucleótidos importantes como es la uridina monofosfato, la citidina monofosfato, la inosina monofosfato y así sus derivados desoxi. Entonces esto es a grandes rasgos lo que es un nucleótido. Para repetir, es un fosfoéster de nucleósido. Bien, entonces comenzamos a describir este grupo interesante de moléculas que son los glucos conjugados. Como les dije al principio, son unas moléculas que tienen una importancia biomédica interesante, puesto que sus efectos están sobre la función de las células individualmente y las interacciones célula-célula de esos organismos multicelulares. Entonces, esa comunicación, esa interacción, no solamente con otras células, sino del medio que se encuentra la célula, individualmente hablando, tiene una importancia porque por ahí está el paso, el intercambio, la recepción, etc. Entonces estos compuestos se definen estructuralmente como cualquiera que se produzca enlaces covalentes entre hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Como propiedad, ellos predominan en la membrana plasmática, como les mencioné, contribuyendo a las propiedades de soporte, permeabilidad, selectividad, fluidez, etc. Entonces aquí tenemos los grandes ejemplos. Tenemos glucolípidos que están vinculados a la bicapa lipídica, como fosfolípidos, esteres, etc. Y tenemos los proteoglucanos, que es esta estructura que vemos como especie de un limpiador de botella o limpia botella, que es parecido a la molécula que les puse de ejemplo en la primer material, que se llama agregado. Tenemos las glucoproteínas transmembranas y intermembranas, esta zona que está por acá, y tenemos oligosacáridos que pueden ser unidos por enlaces glucosídicos N o enlaces O-glucosídicos normales. Fíjense, están a lo largo y al interior y en todo el estado, en toda la membrana plasmática. Bien, vamos a conocer el primer grupo de estos glucoconjugados que denomina así, que son los proteoglucanos. Tienen una característica estructural importante que es las cadenas de glucosaminoglucanos, que son una serie de disacáridos que se repiten mucho. Su papel funcional es que contribuyen al soporte y la elasticidad de tejido, junto con la fibronectina, la laminina y el colágeno, proporciona resistencia y soporte. Aquí tenemos un ejemplo de lo que les estoy mencionando. Esa membrana se va a estar soportada, o ese tejido conjuntivo está soportado junto con el colágeno y la fibronectina en esos proteoglucanos de la membrana plasmática. Entonces, estructuralmente, como les adelanté, contienen cadenas elevadas de hidratos de carbono o disacáridos que se le llaman glucosaminoglucanos. ¿Por qué se le llama glucosaminoglucano? Porque generalmente el carbohidrato es glucosa y posee un grupo amida y se repiten mucho, de ahí el término glucosaminoglucano. Ese enlace con la molécula proteica o la molécula polipeptídica es bien sea N-glucosídico, es decir, con
el grupo amino terminal o glucosídico normal, es decir, un alcohol, como los aminoácidos que monoméricamente contemplen esa proteína, como son serina y treonina, generalmente es O-glucosídico. Entonces confieren como propiedad la capacidad de atrapar grandes cantidades de agua y cationes debido a que son polianiones, esos glucosaminos glucanos que se repiten en esta estructura. El ejemplo que le puse al principio, tenemos la molécula de agregado que parece un limpia botella. Vamos a escribir cuál es la estructura de esta molécula, este proteoglucano. Fíjense, tiene como especie de un eje central que es una serie de cadenas disacáridas repetidas, que es el ácido hialurónico. Este es el glucosaminoglucano central. Pero también posee una serie de subunidades donde precisamente ese ácido hialurónico se enlaza a través de una proteína, bien sea enlaces N u O glucosídicos o una proteína central de las subunidades. En esas subunidades también predominan otros glucosaminoglucanos, que es el queratansulfato, el condroitinsulfato, entre otros. En el caso de esta molécula de agregado, fíjese, tiene alto nivel de glucosaminoglucanos unidos covalentemente en esa N o glucosídico con proteína. Bien, aquí tenemos para mencionar, complementar otros glucosaminoglucanos que no les he mencionado, como es el caso del dermatansulfato y la heparina. Fíjense que varios de estos disacáridos, uno de sus monosacáridos está azufrado, y por ejemplo el ácido hialurónico, muy famoso en el mundo cosmético, pero también podemos decir desde el punto de vista médico que es uno de los que predominan en el humor vítreo del ojo y el líquido sinovial de las articulaciones. Y por supuesto tiene este monosacárido en particular es una glucosamina. Bien, eso fue lo que denotamos como proteoglucanos. Vamos a estudiar el siguiente grupo, que son los peptidoglucanos, que como su nombre lo indica, es la unión entre monosacáridos o disacáridos y péptidos. Básicamente son aquellos elementos estructurales a la pared celular de todas las bacterias. Los peptidoglucanos los vamos a conseguir en la pared extracelular de todas las bacterias, dándole soporte y coayudando a estructuras de movilidad como los hilos y los flagelos. Estructuralmente hablando, tiene tres componentes: un esqueleto disacárido repetido, unas cadenas tetrapéptidas paralelas y una serie de puentes cruzados peptídicos. Entonces tiene un esqueleto disacárido, tiene unos tetrapéptidos que pueden ser paralelos y a su vez unos puentes cruzados. Y este peptidoglucano, que es el que más se ha estudiado, que es la mureína, es el disacárido repetido. Es el elemento estructural de la pared celular de todas las bacterias, como le mencioné. Entonces aquí tenemos el ejemplo, o vemos que esta estructura semicompleja, donde tiene una serie de un tetrapéptido, de puentes cruzados, y tiene un tetrapéptido en forma paralela. Fíjense, forma paralela. Junto con un disacárido que contempla dos monosacáridos, que es el N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico. Son estos disacáridos, estos monosacáridos que vemos, pero que su forma es que se repite ese disacárido mucho. Es decir, que por acá vamos a conseguir el otro complemento del disacárido. Entonces esta molécula peptidoglucano se llama mureína. Vamos a escribir la siguiente grupo de moléculas que son muy importantes, que estas son las que contemplan el espacio intermembrana, que son las glucoproteínas, pero la mayoría de las proteínas plasmáticas del torrente sanguíneo o de la sangre son glucoproteínas, exceptuando la albúmina. Ahí su papel funcional. Todas son proteínas plasmáticas, exceptuando la albúmina. Y por ejemplo, en el caso de los eritrocitos, posee una glucoproteína que se llama glucoforina. Esta es una sustancia que reconoce antígenos de los grupos sanguíneos ABO y MN. Su papel
Más allá de eso no se conoce, esto todavía está siendo estudiado, no es muy claro, pero básicamente desde el punto de vista químico es una glucoproteína. Estructuralmente hablando, ellas están unidas mediante un enlace N-glucosídico si se trata del aminoácido nitrogenado, aspargina, es decir, el que tiene la cadena lateral tiene un grupo amino, o en el caso de un enlace O-glucosídico con el grupo hidroxilo de aminoácidos como serina y tronina, es decir, la cadena de la proteína, monomérica de la proteína, las cadenas laterales de esos aminoácidos determinan el tipo de enlace, bien sea N-glucosídico o glucosídico. Otra propiedad, como son altamente poliméricos, suelen tener una masa molecular muy alta, son muy complejos, son de alto peso molecular. Ya vamos a ver un cuadro que tenemos más adelante. Tengo este ejemplo de una glucoproteína que le pertenece a unos peces del Ártico, se llama glucoproteína anticongelante. Se lo traje como ejemplo, fíjese, tiene una cadena polipeptídica o proteica donde el aminoácido treonina, su alcohol, reacciona con este disacárido para formar la glucoproteína. Ese enlace, por supuesto, es O-glucosídico. Bien, entonces tenemos otra característica de las glucoproteínas, es que tienen diferentes naturalezas fisiológicas. Pueden ser enzimas, pueden ser moléculas inmunitarias como la inmunoglobulina, pueden ser hormonas y proteínas membranas como la que les adelanté, que es la glucoforina. En el caso de la enzima tenemos la ribonucleasa B de los bovinos, tenemos las inmunoglobulinas A y M del caso humano, y como hormonas tenemos la gonadotrópica coriónica y la folícula estimulante. Fíjese lo que les mencionaba, los altos pesos moleculares, cientos de miles hasta decenas de miles de estas glucoproteínas. Aquí con este diagrama quiero denotar con mayor visualidad lo que es la glucoforina, estos receptores que tenemos en la membrana de los eritrocitos de antígenos de los grupos sanguíneos ABO o MN. Entonces eso es lo que es a grandes rasgos lo que son las glucoproteínas. Si queremos diferenciarlas de los proteoglucanos, nos tenemos que basar en que no poseen glucosaminos glucanos. Poseen también una similitud, es que tienen enlaces N o glucosídico, perdón, pero su diferencia es que no posee glucosaminos glucanos, es decir, su enlace puede ser con disacáridos como con monosacáridos. Bien, vamos a estudiar entonces lo que son las lipoproteínas o los lipoconjugados. Dentro de los lipoconjugados, que les adelanté, son combinaciones de lípidos con carbohidratos o proteínas. El primer grupo tenemos las lipoproteínas, que tienen una importancia, ya que estos grupos moleculares se encuentran en el plasma sanguíneo, especialmente en el plasma sanguíneo de los humanos, transportando moléculas como triacilgliceroles, fosfolípidos y colesterol. Tengo que hacer la salvedad y recordar que cuando hablo de lípidos son moléculas diversas, heterogéneas, a diferencia de los otros grupos moleculares que se puede hablar de un patrón. En el caso de los lípidos son muy diversos. Entonces, uniones covalentes, esas moléculas de naturaleza lipídica con proteínas. Describa cualquier proteína unida covalentemente al grupo lipídico. Las lipoproteínas se clasifican de acuerdo a su densidad. Aquí tenemos el ejemplo de la molécula Low Density Lipoprotein, por sus siglas en inglés, o LDL. Denota unos esteres de colesterol y unos fosfolípidos unidos covalentemente a una proteína que se le llama poliproteína. El sector o la molécula proteica se le llama poliproteína o apoproteína, que es el espacio proteico. Como propiedad, estas lipoproteínas son antioxidantes debido a que portan también moléculas liposolubles con los beta-tocoferoles y varios carotenoides. Bien, entonces aquí tenemos las famosas lipoproteínas plasmáticas, que son los kilomicrones, VLDL, LDL y HDL. Su clasificación va de acuerdo a su densidad y sus siglas están relacionados precisamente con eso. ¿Cuál es su composición? Aquí lo vemos. Fíjense, desde el punto de vista proteico, se puede decir que los kilomicrones tienen un bajo porcentaje de proteína,
con el LDL aumenta 24%, el VDL tiene un 10%, y el caso de la HDL, los High Density Lipoproteins, prácticamente más de la mitad es proteína. Si nos detenemos aparte, hacemos el apartado de moléculas lipídicas como el triacilglicerol, vemos que los kilomicrones es 80% triacilglicerol, o transporta o está compuesto por triacilglicerol, es un 10% en el caso del LDL y en la mitad, un 50% en el caso del LDL. En el HDL, fíjese, apenas un 4%. Entonces esa es la conformación de las lipoproteínas. Bien, entonces el otro grupo de lipoconjugados tenemos los glucolípidos, que también, como lo vimos en la imagen, en la gráfica que iniciamos con los glucoconjugados, están en la membrana plasmática. Estos son combinaciones de glicéridos con monosacáridos. Esos monosacáridos pueden estar azufrados o no. Algunos importantes y conocidos son los cerebrósidos y los sulfátidos. Su estudio es muy importante debido a que su acumulación de estas moléculas está relacionada con una serie de síndromes, en los cuales puedo mencionar el síndrome de Tay-Sachs, que entre unos de los efectos patológicos, uno de los síntomas, es el retraso mental y la muerte temprana en algunos infantes. Bueno, aquí ha sido a grandes rasgos lo que han sido las moléculas conjugadas. Para hablar de vitaminas y coenzimas vamos a hacer un siguiente video.